Rodrigo, ya cambiaron, ya tienen el nombre de su proyecto. Ya tengo unas propuestas, dije, pero por ahí las tengo anotadas, pero no le he cambiado todavía. Bueno, entonces si quieres al ratito me las mandas. Sí. Para Sí, checar. ya lo tengo. Tampoco que sea Nada tan... más. Mande. Muy extenso. Que no sea muy extenso. No, pero pues también sí que, o sea, que con pocas palabras me describa más acerca de lo que, un poquito más descrito acerca de lo que se va a hacer. Bueno. Sí. Sí, es que, bueno, no sé cuándo tengamos que entregar la siguiente parte, dije. La siguiente, déjenme les digo de una vez. Creo que no sé, pero vagamente creo que acuerdas que es hoy, ¿no? Ay, no he checado. Déjame checo de una vez para que estén preparados. Por aquí tengo yo mi calendario. Proyectos. Ojalá ya de noviembre. Según yo sí, pero... Ay, este calendario está mal. Aquí está. Primera revisión, 11 de octubre para Dominical. Y la segunda... No la veo, pero la tercera es para el 5 de noviembre. Entonces será para hoy. Ay, es que no tengo aquí la primera revisión, 11 de octubre para turno dominical. Vas a ver si ya. Capacitación, domingo 22 de noviembre. No lo tengo. No lo tengo, necesito checar con el coordinador porque en mi calendario no aparece la segunda. Pero déjenme checar, pues si es para hoy les voy a dar más tiempo. Ok, sí, porque bueno, también no teníamos la fecha de la siguiente entrega. ¿A ustedes también les pasan el calendario? Yo la verdad no lo he visto, es más que no sé si a Elba se lo pasan. Ok, para la segunda parte hay que entregar objetivo general específico, justificación, delimitación. Es que en la parte 2 prácticamente tienen que entregar el desarrollo del proyecto, es la parte más extensa. Entonces, Sí, no, ya se me hace mucho que sea para hoy, porque son, ¿qué? Una semana, no creo. Una semana. Sí, entonces déjenme checo la fecha y al ratito se las paso, pero no creo que sea para hoy, porque es una semana de diferencia para que ya entreguen el desarrollo del proyecto, es mucho. Pero Sí. ahorita les digo. Ok. Les digo por el grupo, déjenme la apunto aquí porque luego se me olvida. Sí, está bien. Sí, ok. Y me mandan por favor en el transcurso del día sin falta los nuevos nombres de sus equipos, chicos. Bien. Ok, vamos a ver la clase de hoy. ¿Alguien de ustedes tuvo dudas en el... Ahí no está Jorge. En el segundo ejercicio de física, en el primero, perdón. Yo tuve en el primero también, Inge. Sí, porque Jorge me mandó, pero ya se me pasó. Déjenme les digo una vez, porque al rato en física va a ser bastante extenso. Ok. El primer ejercicio que les puse era de lo que vimos la semana anterior a esta que pasó, acerca de velocidad de aceleración,
Sin embargo, requería un análisis un poquito distinto a los anteriores. Les puse el ejemplo, pero no les di la explicación. Bien, el enunciado nos hablaba acerca de un frenado que cambió. Aquí tenemos el enunciado, iba a 23.6 metros por segundo, frenó y bajó a una velocidad de 12.5 metros por segundo en un lapso de 5.8 segundos. Estamos hablando de una aceleración donde se creó un frenado, por lo tanto es una desaceleración. Se nos pide la aceleración del frenado. En esta primera parte, en la aceleración del frenado, tenemos que calcular la aceleración que se generó en ese pequeño cambio en ese tiempo. Por lo tanto, mi velocidad inicial fueron 23.6. Al final, bajé hasta 12.5 en un tiempo de 5.8 segundos. Aquí pues únicamente ponemos la fórmula de aceleración, que es la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. ¿Sí? Es decir, ese cambio de velocidad se divide entre el tiempo y se llega a la desaceleración promedio que lleva el auto. Ahora, hasta aquí vamos bien. Pero en la segunda parte nos dice, si tuviera que seguir frenando, ¿cuál es el tiempo a partir de los 5.8 segundos? Es decir, en los 5.8 segundos yo hice un cambio de velocidad y determiné mi aceleración promedio. Ahora, a partir de ese tiempo, ¿cuánto tiempo necesito si yo sigo frenando con esa misma aceleración para poder parar? Tomando en cuenta que yo llevo la misma aceleración, por eso dice a partir de 5.8 segundos. Este es un ejercicio que consta de dos partes o dos etapas. Una primera etapa donde cambié de 23 a 12 con una aceleración promedio en 5.8 segundos. Una segunda etapa donde a partir de los 5.8 segundos voy a considerar una velocidad inicial que va a ser entonces de 12.5. Ya mi velocidad inicial no va a ser de 23.6, porque al pasar esos segundos yo llegué a esta velocidad. Entonces ahora mi velocidad inicial va a ser 12.5 y la final, ¿cuál sería? Si quiero llegar hasta parar. Cero. Entonces va a ser una segunda etapa donde las velocidades van a cambiar. Voy a ir de 12 a 0. Y en esta segunda etapa, si traigo la misma aceleración que en la primera, quiero saber cuánto tiempo voy a llegar. Entonces hago un pequeño cambio de datos donde ahora mi velocidad inicial va a ser 12.5, mi velocidad final va a ser 0 y lo que quiero llegar aquí es al tiempo y a la ubicación, dando por hecho que yo traigo en promedio la misma velocidad. ¿Sí? Hago un despeje del tiempo, sustituyo los datos y me va a dar que yo logré llegar a 0 en un tiempo de 6.5 segundos. Y posteriormente también saco la ubicación para determinar el tiempo que recorrí. Sí, únicamente es analizarlo desde un punto de vista que lo vemos en dos etapas. Una primera etapa donde determinamos la aceleración y después a partir de ahí una segunda etapa dando por hecho que llevamos la misma aceleración promedio. ¿Sí más o menos quedó claro? Ejemplo es para el número 1 de la tarea, ¿verdad, Inge? Sí. ¿El de la partícula? Ah, ok, sí, muy bien. Así es. Bien. Ahora, ok, del ejercicio que me comentabas, Luis. Es el segundo de matemáticas. Ay, perdonen los garabatos, lo hice ahorita a la carrera. El valor de R te dio 3, ¿sí, Luis? Por lo tanto, si yo sé que la forma de mi solución es de la forma E a la RX y yo sé que R vale 3, entonces yo doy por hecho que Y es igual a E a la 3X. Ahora, para determinar si esta es una solución, yo necesito sacar los valores de Y' y de Y' y sustituirlos para ver si realmente es una solución. Si tú derivas E a la 3X, multiplicas 3 por 1, 3. Te da 3E a la 3X. Si tú vuelves a derivar eso, multiplicas 3 por 3, 9. Te da 9E a la 3X. Ya tengo Y,
tengo y' y tengo y'. El siguiente paso es sustituir. Mi ecuación principal es y' menos 6y más 9. Perdón, este es prima y este es y, me faltó aquí. Ok, presentación. Ok, este es y' y aquí lleva una y. Ok, yo voy a sustituir estos valores en la ecuación principal para ver si realmente es una solución. Ok, yo tengo y'. Y' vale 9e a la 3x, ya la puse aquí. Menos 6 veces y'. Y' vale 3e a la 3x, aquí lo puse. Más 9 por y, que vale e a la 3x, que sería esto. Efectúo las operaciones, este se baja igual con positivo. Este sería menos por más, menos 6 por 3, me quedan 18e a la 3x. Más 9e a la 3x, tienes 18 negativas y 18 positivas. Por lo tanto, sí es una solución porque el resultado te da 0. Sí, a lo mejor tuviste un pequeño error al derivar y por eso no te daba. ¿Sí? Entonces. Sí, ya vi dónde la regué. Ah, ok, sí, porque con un numerito, un signito que le cambiemos ya no nos da la solución, ¿sí? Entonces, para checarlo bien. Bien, el siguiente tema es el tema de transformada de Laplace. Ok, parece un tema bastante complicado, pero en realidad no lo es tanto. Todos le tienen miedo a la transformada de Laplace. Yo también le tenía miedo cuando estudiaba la carrera, ¿sale? Pero en realidad no es tan difícil. Bien, ¿qué es la transformada de Laplace? Tanto en cálculo diferencial, en ecuaciones diferenciales, como en integración, en ocasiones podemos llegar a encontrar problemas que con los métodos convencionales o, por ejemplo, integración por partes, resultan muy complicados de resolver, son integrales muy difíciles, con multiplicaciones de polinomios o con varias variables, las cuales con los métodos normales resulta muy difícil resolver. La transformada de Laplace siempre se da por hecho que es algo complicado porque precisamente es el método utilizado para resolver las integrales o los problemas de ecuaciones diferenciales más difíciles, así tal cual se describe. Nos sirve para resolver integrales difíciles. Sin embargo, lo que hace este método es hacer más fácil y rápido en la resolución de estos problemas. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial o una integral de grado difícil, lo ideal es resolverla por transformada de Laplace, donde lo que se hace en la transformada de Laplace es llevar el problema principal a un problema algebraico que se pueda representar fácil o se pueda representar sencillo, para calcular el valor de la variable que se está buscando. Y posteriormente, una vez que se determinó se tiene el problema en un problema algebraico sencillo y se llega al valor de y, se le hace una transformada de Laplace inversa, es decir, para regresar el resultado a su estado original. Sí, prácticamente es un ciclo. Llevamos el problema difícil o el problema inicial a un problema algebraico sencillo para encontrar la solución y posteriormente hacemos una transformada de Laplace inversa para llegar a la esencia del problema o de la resolución del problema. Siempre la transformada de Laplace de un ejercicio va a ir con su transformada más su transformada inversa. ¿Sí? Sí, es el ciclo para resolver el ejercicio. Transformada y posteriormente tenemos que efectuar su transformada inversa. Como vimos, como les mencioné en métodos numéricos, todas las funciones tienen una imagen muy característica. Por ejemplo, la lineal forma una pendiente, la cuadrática una hiperbola, la tangente, el coseno una serie de ondas.
pero hay ocasiones donde tenemos funciones que se llaman funciones atrozos. Las funciones atrozos son aquellas que no forman ni una pendiente, ni una hiperbola, ni una recta, sino que se comportan de una manera muy variable. Es decir, primero forman una línea recta, luego bajan, luego forman una onda. Es decir, son ecuaciones que van cambiando en un lapso muy pequeño de tiempo. Entonces, normalmente la transformada de Laplace nos sirve para resolver este tipo de funciones, para ubicar la posición de las partículas, de los objetos, de la variable, la variante de una función en un espacio muy mínimo o muy pequeño de tiempo. Es una herramienta matemática que se define con esta formulita que vemos aquí. Y la estrategia, nuevamente les menciono, es transformar la ecuación diferencial difícil en un problema simple de álgebra donde podamos obtener soluciones muy fácilmente. Ahora, antes de ver lo que es la transformada de Laplace como tal, tenemos que recordar ciertos conceptos, tenemos que recordar ciertas cosas. La transformada de Laplace nos sirve principalmente, además de las ecuaciones de resolución de ecuaciones diferenciales que hemos estado viendo, nos sirve para resolver integrales de grado difícil, pero específicamente nos sirve para resolver integrales definidas impropias. Cuando hablamos de integrales definidas, recordemos que en matemáticas tenemos dos tipos de integrales. Integrales indefinidas, donde siempre al integrar agregamos la constante, recuerdan, agregan siempre más c. Cuando tenemos una integral definida, no se agrega la c, sino lo que se hace es que una vez que obtenemos el resultado de la integral, le damos valores. Por ejemplo, si tenemos una integral de 1 a 2, sustituimos el valor de x con 2 y posteriormente le restamos el valor de x con 0. Y así llegamos al resultado. Eso es una integral definida, donde se nos especifica resolver la integral y evaluarla de cierto valor a cierto valor. Siempre al superior se le resta el inferior. Ahora, dentro de estas integrales definidas, se desglosan en dos tipos. Estos son integrales normales, que son donde tenemos los límites inferior y superior con números reales, es decir, números negativos, positivos, enteros, fraccionarios, decimales, etcétera, pero son números reales. Y las impropias, donde no tenemos siempre números reales. Por ejemplo, el número infinito, ¿sí? Que no es un número como tal real, pero es un número utilizado. Es cuando no sabemos, por ejemplo, le damos valores a x y vamos creando la función. Yo puedo decir, ok, dale valores a x de 0 hasta 3 y es como se va a comportar la función, pero en ocasiones no sé hasta dónde se puede extender los valores de x. No sé hasta dónde se puede extender la función. Entonces, como no sé, se le da un valor de infinito. ¿Sí? Porque no sé hasta dónde la función puede resultar con definición. Entonces es cuando se utiliza una integral impropia donde a uno de los dos extremos o a uno de los dos límites, tanto inferior como superior, se le da el valor de infinito. Cuando yo tengo el valor de infinito en alguno de los dos, a eso se le llama una integral impropia. Normalmente la transformada de Laplace nos sirve para resolver integrales difíciles, especialmente cuando son impropias, es decir, cuando en alguno de los dos límites tengo infinitos. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en la integración de funciones impropias, pero dentro de las impropias también se desglosan en dos tipos. Se desglosan en impropias convergentes y en impropias divergentes. Esto lo debieron haber visto en Matemáticas 3. Ok, ¿cuáles son las impropias? Perdón, las convergentes y las divergentes. Bien, primero aquí tengo un ejemplo de las integrales definidas normales.
que, como su nombre lo dice, están definidos y se establecen correctamente los intervalos con números reales. Aquí, por ejemplo, tengo la función de -1 a 2 y se realiza la integración, se evalúa de -1 a 2, se sustituyen los valores con 2 y posteriormente se sustituyen los valores con 1 hasta llegar a un resultado. Las integrales impropias, por otro lado, son aquellas donde la definición está por un número que no es real. Por ejemplo, aquí tengo una integral impropia que va de -1 hasta infinito. Es la integral de 1 sobre x cuadrado. Si yo quiero integrar esto, lo que puedo hacer para que sea más fácil la integración es subir esta x para arriba. Recuerden que cuando yo cambio un número para arriba, por ejemplo, x a la 2, lo único que hago es cambiar el signo del exponente. 1 sobre x cuadrada es exactamente igual a poner x a la -2. ¿Sí? Son reglas de exponentes. Este lo subo arriba y me queda x a la -2. Si yo integro esto, integral de -1 a infinito de x a la -2 por el diferencial de x, esto es igual. Recuerden que para integrar, por ejemplo, si yo tengo x a la 2, su integral es x a la 3 sobre 3. Se le suma 1 y se divide entre esa cantidad. Ahora, si x a la -2 yo le sumo más 1, -2 más 1 me queda -1. Entonces, la integral de esto es x a la -1 entre -1. Esto es igual a -1 entre x. ¿Qué es lo que hice aquí? Como para evaluar, es decir, ya cuando voy a sustituir estos valores, a mí no me conviene tener exponenciales negativos, lo que hago es regresar este para abajo. X menos 1 lo paso para abajo, cambia de signo. Cuando juego con cambiar variables, lo único que hago es cambiar el signo de su exponente. Este lo regreso para abajo, si estaba negativo, lo paso positivo. Y este menos lo saqué de la fórmula, arriba se queda 1. Entonces, esto es exactamente igual a esto. Esta ecuación ya está integrada. Una vez que está integrada, le voy a dar valores. Primero, voy a sustituir con el límite superior, que es infinito. Yo cuando quiero evaluar una ecuación con un valor de infinito, yo no puedo hacer lo que en las otras. Por ejemplo, aquí vale 1, sustituyo 1 entre x, pero x aquí vale 1, pues lo sustituyo normal y efectúo la operación. Pero cuando yo tengo un infinito, yo no puedo decir, ok, entonces pongo 1 entre infinito. No, porque con infinito no se pueden hacer este tipo de operaciones. Sino lo que yo hago es irme a las tablas que les pasé el día de ayer. Yo les pasé una tabla de operaciones con los límites cuando x tiene infinito. Si ustedes checan en esta tablita, el límite cuando x tiene infinito de un número entre una variable, límite cuando x tiende a infinito de un número entre una variable, eso nos da 0. Vienen otros tipos, viene también el límite cuando x tiene infinito de variable entre número, de número entre 0, de varios tipos. Entonces, aquí van a ubicar el límite de x a infinito de un número dividido entre una variable. Esto nos da como resultado 0. 0. Esta operación, sustituyendo el valor de x con 1, que este sí es un número real, nos da como resultado 1. 0 más 1 es igual a 1. Ahora, cuando el resultado de una integral impropia nos da como resultado un número, aquí por ejemplo nos dio 1, se dice que la función o la integral converge. Cuando nos da un resultado, por ejemplo, si este límite me diera infinito, infinito más un número me da infinito, o en ocasiones infinito más 0 es no definida, o infinito más tal. Aquí vamos a utilizar la otra tablita de las operaciones con infinito. Entonces, cuando esta no me dé un número, sino que me dé infinito, se va a decir
que la función diverge, es decir, la función no tiene una solución o no podemos especificar cuál es su solución. Si me da 1, converge. Si me da infinito, diverge. Nosotros nos vamos a enfocar en las integrales impropias convergentes, es decir, aquellas que tienen una solución específica. No vamos a enfocarnos en las divergentes, ¿sí? Aquí le puse como nota, una integral impropia converge si existe y es finita, es decir, si podemos llegar a su resultado. Si no podemos llegar a este resultado, si tenemos un valor que no es real, entonces en cualquier otro caso, la integral va a ser divergente. Bien, ¿cuándo vamos a utilizar la transformada de Laplace? La transformada de Laplace se va a utilizar en las integrales, principalmente las impropias. Posteriormente vamos a ver la aplicación a ecuación diferencial, pero primero vamos a ver la aplicación de Laplace a la integral impropia. La aplicación de Laplace a la integral impropia la vamos a realizar en integrales difíciles. Por ejemplo, aquí yo tengo esta primera integral que va de 0 a infinito de 3x. ¿Esta es una integral difícil? 3x. Integral de 3x es una integral no de grado difícil porque se puede integrar con la fórmula convencional. Integral de 3x es 3x al cuadrado entre 2. Entonces, es una integral fácil. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3x por el seno de x. ¿Cómo integramos esto? Con un u por v. O u por la derivada de v. Entonces, tampoco es una integral difícil. Una integral difícil es, por ejemplo, cuando tenemos esto. ¿Cómo integran t multiplicada por e a la menos 2t multiplicada por el coseno de t? Tenemos una multiplicación de 3 funciones. Entonces ya tenemos una integral de grado difícil, que no puedo integrar ni como u por dv, que no puedo integrar con cualquiera de las fórmulas convencionales. Esto necesita integrarse con una transformada de Laplace, porque es una integral de grado difícil. O imagínense que tenemos integral de t cuadrada por el seno de 3t multiplicado por e a la menos 4t. O sea, te quedas así de, ¿qué es esta integral? ¿No? ¿Cómo voy a resolver esa integral? Con un método convencional. Esta integral necesita una resolución por medio de transformada de Laplace. Si nosotros tenemos una ecuación de este tipo sencilla, pues no me conviene hacer una transformada de Laplace porque lo único que va a hacer es complicarme la existencia, ¿sí? La voy a hacer con los métodos normales, u por dv y con la fórmula de integral de una variable. Sin embargo, cuando tengo esto, sí es más sencillo utilizar el método de transformada de Laplace, ¿sí? ¿Sí queda claro cuándo vamos a utilizar la transformada de Laplace? ¿Y para qué nos sirve? Sí. Bien, nos sirve entonces para resolver integrales y ecuaciones diferenciales que se caracterizan por ser de grado difícil. Bien, hasta aquí vamos a dejar el tema. Lo único, perdón, me faltó algo. Ok. Además de utilizar la transformada de Laplace para este tipo de integrales que son de grado difícil, la transformada de Laplace también se utiliza para resolver integrales donde tengo dos variables. Normalmente yo integro cuando tengo 3x por el diferencial de x, 1 sobre x por el diferencial de x. Pero ¿qué pasa si yo tengo integral de 1 a 2? Esta es una integral definida normal. De xy por el diferencial de x. Estoy hablando que yo tengo dos variables. Ahora, la variable puede ser con dos variables y de grado difícil. Por ejemplo, el coseno de 2x por e a la menos 3y. Estamos hablando de una integral difícil y aparte tiene dos variables. Cuando tenemos algo así, primero vamos a recordar qué se hace cuando yo tengo dos variables. Cuando yo integro teniendo dos variables, por ejemplo, si yo quiero integrar xy por el diferencial de x, se me está indicando que yo voy a integrar, pero con respecto a x. Por lo tanto, el y yo lo voy a considerar, como yo estoy integrando con respecto a x, yo lo voy a considerar como si este fuera un coeficiente o una constante, como si fuera un número cualquiera. ¿Por qué? Porque yo estoy integrando con respecto a dx.
Entonces saco y, integro x y posteriormente lo único que hago es multiplicar por y. ¿Sí? Esta es una consideración que debemos recordar. Ahora aquí se resuelve fácilmente, pero hay que tomar en cuenta que cuando yo tengo una integral de grado difícil y tengo dos variables, tengo que verificar bien con respecto a quién estoy integrando para tener bien en claro que la otra variable que no se esté integrando la voy a tratar como si fuera un coeficiente, una constante o un número cualquiera. Entonces hay que tener presente eso. Cuando yo tengo dos variables, debo checar con respecto a quién estoy integrando para la otra, tratarla como si fuera un número normal. Y recordar lo que son las integrales impropias y hay que estar checando, si pueden impriman para la próxima semana las tablitas que les mandé de límites y operaciones, porque vamos a resolver los ejercicios y las vamos a estar utilizando mucho, ¿sí? Y recordar y tener muy en cuenta esta situación, como cuando tengo dos variables, una de ellas se va a tratar como constante o como coeficiente. Entonces, aquí es donde vamos a estar utilizando la transformada de Laplace, integrales impropias de grado difícil y con dos o más variables, ¿sale? Ya la próxima semana vamos a entrar de lleno a lo que es el ejemplo como tal, para que se mentalicen, ¿sale? Ajá, si pueden den una repasada a integrales, integración normal, hay que dar una repasada otra vez integral u por db, porque dentro de esta integral, recuerden que a veces de una integral se desglosan una gran cantidad de integrales y derivadas. Entonces es un proceso extenso que si no recordamos bien, de repente nos perdemos. ¿Y de dónde salió este? Ah, es que integré esto. Entonces hay que recordar toda la integración y toda la derivación porque todo esto va dentro del procedimiento de una integrada de Laplace. Una integrada de Laplace no es más que todas las integrales y derivadas normales, pero en un proceso más extenso. ¿Sale? Bueno, chicos, entonces nos vemos al ratito en la materia de física. Física. Ok. Está Rodrigo, Jorge, Patti, Elba y Luis. Bien, chicos, nos vemos al ratito, ¿sale? Ok, gracias.